El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como verán, acá estamos presentes todos, como siempre, esperando todas las semanas este momento, 2 veces por semana. Así que ya nos tiene a todos acostumbrados. Gracias a ustedes por estar siempre. Como habíamos prometido, hoy tenemos una entrevista nuevamente desde Moscú. Vamos a hablar con un periodista de Sputnik, alguien que habla muy bien español, así que es un periodista joven que nos va a poder ayudar bastante a entender el proceso. No es un científico, así que desde su opinión periodística, lo que está sucediendo, su visión sobre la pandemia y lo que está sucediendo con la vacuna que se anunció hace muy poco desde Rusia. Así que, Marce, bueno, nos espera un polémico para variar el programa. Lo que pasa es que, bueno, nosotros habíamos tratado de no meternos en un tema, no habíamos hablado prácticamente de esto, habíamos hecho algunas menciones aisladas más sobre las cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico, porque hay muchas cuestiones técnicas y que la verdad es muy difícil hablar, no solo porque uno no tiene una formación para eso, sino porque, y que pasa con la mayoría, no solo de los periodistas, muchos especialistas tampoco. En la Facultad de Medicina hace poco me enteré que no ven las vacunas como una materia, lo cual deja bastante que desear en líneas generales de lo que se están hablando. Y todos confiamos en que si algo está bien es porque el laboratorio es responsable y serio. Hace unos años atrás hubo 14 chicos que murieron por una prueba acá, en el norte argentino, por una prueba que se hizo semiclandestina, casi podríamos decir, y trajo esos resultados patéticos, tristes. Y por eso yo creo que es un tema para andar con mucho cuidado y no confiar a ciegas. Entonces, bueno, cuando aparece la vacuna rusa, era casi obvio que iba a pasar lo que pasó. Una andanada de críticas sobre la seguridad de la vacuna. Nadie sabe de dónde salió la vacuna, pese a saber que Rusia tiene tal vez el ejército técnicamente más avanzado del mundo, inclusive por encima de Estados Unidos, y que históricamente se han preparado para una guerra que sería de corte internacional contra Estados Unidos y los aliados occidentales, donde la cuestión biológica es parte de esa batalla. Entonces, considerar que Rusia no va a tener capacidad para hacer una vacuna en corto tiempo, cuando eso podría ser tranquilamente un arma de agresión de otro país contra Rusia, es realmente absurdo. O sea, y bueno, tenemos la prueba con que sale la vacuna. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son los antecedentes, bueno, Rusia tiene largos antecedentes sobre el tema, tiene una capacidad, un desarrollo de punta en este tipo de cuestiones. Y bueno, entonces ahí es donde surge la idea de, bueno, poder hablar con alguien desde Rusia que nos cueste qué es la vacuna, cómo funciona, qué es lo que se sabe, y aparte en general cómo tomó la sociedad rusa el tema de la pandemia, porque también acá hablamos mucho de si hay que cerrar, si no hay que cerrar, si existe el virus, si no existe el virus, si el virus es mortal, si no es mortal. Bueno, vamos a ver qué es lo que hicieron los rusos sobre este tema, porque la información que nos llega de Rusia es más que cuentagotas. Muy bien, así que nos voy a llevar con Víctor Ternovsky. Es un apellido un poco más fácil de pronunciar, aunque espero que sea correcto, para, bueno, hablar sobre todos estos temas que viene pendiente y que, bueno, tanto revuelo ha causado acá en la Argentina.
Así que hola Víctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un lujo contar con tu presencia. Hola amigos, estoy bien, espero que ustedes también allá en Argentina, un gusto hablar con vosotros desde aquí, desde Moscú, mucho gusto. Es un enorme placer recibirte y hay mucha expectativa porque, bueno, todos estamos al tanto, es algo que nos atañe a nivel mundial, ¿no? Toda esta pandemia y la gran noticia también de la vacuna que recién anunciaron de su país. Esto ha generado muchísima expectativa en Argentina, pero también mucha controversia sobre cómo es, así que viene muy bien tenerte hoy como para poder analizar lo que está sucediendo, ¿sí? Como te decía Víctor, en la Argentina y en el mundo occidental hay un debate sobre la COVID-19 acerca de la real importancia. Hay quienes dicen que está magnificado y quienes incluso lo niegan. ¿Cuál es la idea que se tiene en Rusia de este tema? ¿Sabe? Yo le respondería de esta manera. Primero, que por supuesto que todos nosotros, los seres humanos, no estamos en manos de Dios. Pero, bien, por un lado. Pero por otro lado, por supuesto que aquí la gente, ciudadanos de a pie y también autoridades, sobre todo, y lo que es más importante en este caso, tomaron el asunto muy en serio y muestra de ello son justamente las medidas que se tomaron. Y bien, ¿por qué lo tomaron muy en serio? Quizás cuando aparezcan estas noticias primeramente, ¿no? Quizás la gente no le daba demasiada credibilidad, estaba muy lejos, pero cuando ya empezaron a llegar estas imágenes impactantes, ¿no? De países bastante relativamente cercanos, ¿no? De Rusia, como Italia, España, realmente creo que aquí nos dimos cuenta de que algo serio va a pasar. Y bien, lo pensábamos nosotros los ciudadanos de a pie, pero lo bueno es que las autoridades sí lo tomaron muy en serio. Y de hecho empezaron ya a prepararse para algo grave que iba a venir aquí a Rusia. Y yo creo que por lo que demuestran los datos es que hicieron un buen trabajo. De hecho, por ejemplo, el actual primer ministro ruso acaba de rendir cuentas al presidente ruso Vladimir Putin. Y bien, los datos hablan por sí mismos. Bien, por supuesto que tampoco pudimos evitar muertes, situaciones complicadas, daño económico. Realmente el daño económico para Rusia es bastante fuerte, al igual que para muchos otros países, ¿no? Pero las medidas han sido eficientes, eso yo creo que sí se puede confirmar. Vamos a comparar, yo no soy partidario de comparar las cifras de muertes, pero realmente cómo juzgar la situación. Cifras yo creo que ofrecen un buen, nos ayudan a hacer algunas comparaciones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hicieron nuestras autoridades? Adoptaron una serie de medidas. Yo creo que sí destacar las medidas que se adoptaron. Son medidas, por supuesto, que hay que mencionar, medidas de carácter que tienen que ver con salud, por supuesto, ¿no? Medidas que tienen que ver con salud. Yo recuerdo esa noticia cuando todo el mundo, todas las portadas hablaban, y realmente una noticia muy buena, que en China construyeron un hospital en unos días prácticamente, un hospital grande para atender. Pero poco se sabe que en Rusia realmente se producía justamente lo mismo. Yo, por ejemplo, soy moscovito, vivo en Moscú. Yo sé que la situación en otras ciudades, en otras regiones de Rusia es semejante a la de Moscú, pero en Moscú lo que yo he podido ver con mis propios ojos, prácticamente aparecían nuevas instalaciones para atender a toda esta gente, porque también aquí tenemos esas colas de ambulancias a los hospitales, todo. Y las autoridades dieron una respuesta muy rápida. Aparecieron, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, como mínimo cerca de mi casa, 2 instalaciones nuevas. No es que construyeran, ustedes yo creo que entienden, ¿no? Cuando una especie de tiendas de campaña, pero bien, pero muy avanzadas, sí, grandes, con todo. Además, sí, de este tipo. Además, se erigieron realmente, ¿cómo decirlo?, hospitales auténticos, no como tiendas de campañas. También muy rápido eso se hicieron, también en cuestión de semanas. Y además lo que se hizo es reorientar, si diríamos, algunos hospitales hechos para atender otras enfermedades, otras cosas, pero como la amenaza número 1 es COVID-19, que los reorientaron. Y realmente esto tuvo un efecto muy bueno. Realmente sí comparar otra vez con las imágenes que, por ejemplo, que llegaron y con las cifras de muertes acá en Rusia. Quizás yo creo que esto probablemente sea lo más importante. Y por supuesto que también nosotros los rusos sufrimos. Yo creo que sí se puede esta palabra usarla, porque sí son eficaces e importantes esas medidas, mascarillas, no salir de casa, todo eso, ¿no? Pero yo creo que ya es obvio que eso molesta a las personas, porque bien, somos seres humanos, necesitamos ir, caminar, respirar, pero bien. Yo quiero decir que aquí en Rusia también se adoptaron esas medidas, incluso ahora,
ahora muy estricto este asunto. ¿En qué sentido? Ni siquiera se puede entrar casi en ninguna tienda sin llevar una mascarilla. Pero lo bueno es que esas mascarillas no es obligatorio comprarlas. Si acaso tú quieres entrar en una tienda y no llevas esa mascarilla, los dan de manera gratis allá. En el metro también no se puede usar el subterráneo de Moscú tampoco sin mascarillas, instalaciones públicas, todo eso se sigue muy estrictamente. Es decir, todas las instalaciones públicas, ahí se sigue muy estrictamente el asunto. Bien, quizás yo creo que lo más importante sobre las medidas. Porque acá hay un debate entre si hay que hacer cuarentena o hay que privilegiar la economía, si hay que abrir o no. De hecho, está enfrentado el gobierno con la oposición y el propio gobierno, cada uno en realidad está haciendo algo diferente y la situación se está tornando realmente bastante anárquica. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lograron ese balance? ¿Cuánto hay de priorizar la economía o el tema sanitario? ¿Y cómo reacciona la población? ¿Hay rebeldía contra las medidas o las medidas se aceptan? Porque acá tenemos la idea de que los rusos suelen ser en estas cosas bastante organizados, disciplinados y responden bien a las directivas, acostumbrados, bueno, a muchos problemas que han tenido a lo largo de la historia. ¿Sabe? Usted ha usado una palabra muy adecuada a mi juicio para describir la situación, balance. Justamente lo que se logró aquí, yo creo que es un buen balance entre medidas de carácter restrictivo para impedir la propagación del COVID-19, pero a la vez para no ahogar, digamos, a la actividad económica. En ese sentido, lo que vivimos ahora es mucho mejor. Yo le voy a decir, a nivel de ciudadano de a pie, ¿cómo se siente ahora mismo en Moscú? Se siente como si quizás no estuviéramos en estos tiempos de la pandemia. Tiendas abiertas, instalaciones públicas abiertas, todo funciona, todo lo que pueda trabajar, ahora trabaja, pero con matices. Por ejemplo, yo trabajo ahora mismo yo por ejemplo, sí soy periodista de esta agencia Sputnik rusa, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad aquí de trabajar a distancia en esas circunstancias. Además que muchas actividades, como ustedes saben, anteriormente, por supuesto que yo tuve que estar en una, en otra, tercera actividad físicamente. Ahora esas actividades no se llevan a cabo. Yo tengo oportunidad de trabajar a distancia, ¿sí? A distancia. Por lo tanto, por ejemplo, todos los que pueden trabajar aquí a distancia, como es mi caso y de muchísimas personas en Rusia, todos trabajan a distancia. Todos los que pueden ir al trabajo, es obligatorio o es necesario, van al trabajo. Yo creo que ahora un muy buen balance, porque yo recuerdo muy bien que ya hubo cierta cansancio con esas medidas de restricción, cansancio porque no se puede ni salir ni esperar ni nada, pero también porque afecta a los bolsillos, por supuesto, a la ciudadanía. Sí, en casa tenemos que estar, pero también nadie, digamos, tiene ganas de morir de hambre. Yo creo que ahora realmente se logró un buen balance a mi juicio, porque realmente todo lo que puede funciona, y repito, pero a la vez vas a la tienda, lleva la mascarilla, por ejemplo. ¿Hubo ayudas del Estado? ¿Tenés idea? ¿Podés más o menos hacer una pequeña reseña de qué apoyó el Estado, tanto a los individuos en sí, a las familias, como a las empresas? Hay un detalle ya que lo dijiste sin darte cuenta ante la primera pregunta, que fue que si uno va a una tienda y no tiene el barbijo, esta tienda o este lugar o este público provee del barbijo, ¿no? Esto ya se muestra no solo la seriedad que lo toma el gobierno ruso, sino que la conciencia de poder también darlo a la persona que no lo tiene, que va sin el barbijo en el momento. ¿Sabe? Yo justamente por eso yo lo mencioné, porque realmente me sorprende esto, yo le voy a confesar, me sorprende esto gratamente, me sorprende, pero realmente es lo que estamos viviendo aquí en Moscú. Bien, hay muchas pruebas, confirmaciones de ello. Y haciendo la reseña sobre las medidas económicas, yo le voy sobre las medidas de apoyo, sí, a las personas afectadas por el coronavirus. Primero, usted ha mencionado, por ejemplo, lo de familias, eso lo que yo también he podido vivir en carne propia, porque tengo 2 hijos pequeños. Aquí, primeramente, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó un programa donde cada mes, cada familia que tenga niños menores de 3 años, sí, menores de 3 años, que recibían ayudas de 5.000 rublos. Pero 5.000 rublos, bien, es bastante bueno, ¿sí? Primeramente, para todos los niños menores de 3 años. Y luego este programa se amplió para que puedan recibir, para que este dinero llegue a las familias y lo reciban todos los niños menores de 16 años. Y no 5.000 rublos ya, sino 10.000 rublos. Primero. Luego, apoyo a negocios. Por supuesto que negocios pequeños, sobre todo, resultaron muy afectados. Y lo siento, sí, porque yo primero voy a decir qué es lo que pasó en el sector de negocios, de instalaciones públicas, ¿no? La gente
podía permanecer en casa, no trabajar, pero seguir recibiendo los salarios. Y además el gobierno ruso anunció, o ¿cómo decirlo?, impuso una moratoria para que la gente no pueda ser despedida. Es muy importante durante la cuarentena. Pero es el sector público. ¿Y qué es lo que pasa en el sector privado? Empresas pequeñas. Eso también me pareció muy importante porque el gobierno se encargó de pagar salarios a los empleados del sector de empresas pequeñas privadas. Por supuesto que no eran, digamos, sumas desorbitantes, pero en cualquier caso era algo. Es decir, que yo quiero decir que la gente no fue abandonada en ningún momento. Otro momento interesante que también, ¿cómo decirlo?, suspendieron, desde el gobierno suspendieron, ¿cómo formularlo bien? Desde el gobierno suspendieron los pagos de alquiler también para este periodo, porque ¿cómo negocios pueden pagar si no hay ventas ni nada? También este tipo de medidas se anunciaron. Bien, yo creo que quizás este sea lo principal, pero en cualquier caso yo creo que lo esencial es que nos sentimos abandonados. Una pregunta sobre el tema de los alquileres. ¿Quién se hizo cargo de la pérdida? ¿El Estado lo compensó? ¿Los propietarios? ¿Cómo fue eso? No, el Estado no compensó a los propietarios, por lo que yo entiendo es que se logró una especie de acuerdo entre, digamos, las entidades y ¿cómo decirlo?, los propietarios de esas instalaciones. Se logró una especie de acuerdo. Hubo conversaciones y yo entiendo que a puertas cerradas entre el sector, entre el gobierno y estas personas, y se logró este acuerdo. ¿Cómo lo hicieron? Realmente a mí ahora mismo me es un poco difícil decir, pero en cualquier caso lograron esto, que esto funcione. Sí, igual tengo entendido, aparte, que el resto, los problemas que hubo acá, muchos con los servicios, pero en Rusia los servicios públicos, electricidad, gas, calefacción, agua, son bastante baratos. Acá son caros. ¿Son accesibles en comparación con el salario que reciben? Esta es la pregunta, sería entonces. Sí. En ese sentido sí, pero sabe, realmente siempre el asunto del costo de la vida, si diríamos, en otro país es bastante complicado. Yo le voy a explicar un poco fuera de tema, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, recientemente yo recuerdo protestas en Chile porque subieron tarifas por el subterráneo. Y realmente me llamó esta la atención porque en Rusia, disculpas otra vez, pero en Rusia, por no poder decir cuánto en dólares, pero en Rusia para usar sin límites el transporte público durante un mes, esto cuesta unos 2.500 rublos al mes. Yo le voy a decir, es nada absolutamente en comparación con lo que tienen en Chile. Cuando me dijo un amigo ahí chileno, de periodista, yo le pedí, por favor, explíqueme la situación. Cuando me dijo los precios por el subterráneo, bien, yo estaba en estado de shock. Realmente, aquí no. Claro, sí, hay una diferencia indudablemente en costo-relación con el sueldo, ¿no? Voy a volverte al tema para no desviarnos y voy a hablar de los laboratorios. Los laboratorios privados occidentales han montado un extraordinario negocio con ese tema, ¿no? Pero en este contexto, Putin anuncia la vacuna rusa. En Argentina, la mañana siguiente, el presidente Alberto Fernández felicitó a Rusia y por la tarde firmó un acuerdo precipitadamente con un consorcio británico para fabricar una vacuna. O sea, ¿cómo analizan en Rusia el impacto de este anuncio a nivel geopolítico? Pero sabe, primero yo creo que esta reacción del gobierno argentino que nos felicitó por lanzar esta primera vacuna contra el coronavirus, por supuesto que es de agrado para la población, para las autoridades, realmente lo agradecemos y bien, nos gusta esa reacción, por supuesto. En lo que tiene que ver con que quizás optara el gobierno argentino por otra solución que ofrece otro país, realmente yo no diría que para Rusia es una gran trauma. ¿En qué sentido? No es que yo lo digo, yo voy a citar a Kirill Dmitriev, es el director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas, justamente la entidad que financió la creación de esta vacuna por el centro Gamaleya, ¿no? Bien, él dijo que Rusia no está forzando a nadie a comprar su vacuna. Rusia está abierta a venderla, probablemente producirla conjuntamente, pero si un país, él dijo, opta por comprar la vacuna rusa, por supuesto que Rusia está feliz. Si no, ningún problema. Es asunto de Argentina. Aquí en Rusia lo tomamos. Si Argentina, por algunas de sus razones, quiere optar por esta opción, bien,
realmente es su asunto, ¿no? Pero lo siento, pero ustedes saben que realmente que Rusia, ustedes saben que en realidad Rusia está al tanto de muchas cosas, de algunos pronunciamientos que se hacen en un otro país sobre nosotros, sobre nuestra política, pero por lo que yo creo que se puede ver que Rusia no suele reaccionar realmente a esto. Suele Sí. tranquilamente no reaccionar y realmente yo creo que es bueno porque nos ayuda a mantener relaciones. Sí, no, lógico, desde el punto de vista ruso responde de la forma adecuada. Es un problema interno de la Argentina, que ni siquiera debería comentarlo acá, pero bueno, uno ya está muy cansado de la situación. Pero bueno, no te vamos a abrumar y no voy a permitir, Marcelo, abrumarte con el tema de la política interna. Vayamos al tema que claro. el pueblo argentino sí tiene mucha expectativa y tiene mucha confianza, porque si hay algo que Rusia ha logrado en los últimos tiempos, encabezado por Putin, es dar esta imagen de confianza y de seguridad de que se puede. Entonces, realmente hay una amplia mayoría de la población que sí tiene una mirada muy positiva con su país. Sobre Sí. todo porque aparte el consorcio es británico. Y bueno, es obvio con el problema de Malvinas que hagan eso y que además vacunen fuerzas, porque se están haciendo una serie de pruebas en el hospital militar argentino, con las propias, usando como cobayos a las propias Fuerzas Armadas, con vacunas, presuntamente de países que no son muy amigos, es como que es fuerte. Por eso creo que se está generando una corriente de malestar. Ahora, volviendo al tema de Rusia, lo que quería preguntarte era, cuando se conoció el tema de la vacuna, obviamente estallaron críticas. O sea, más allá de este anuncio que te decía antes sobre la presidencia de apurarse a hacer un acuerdo comercial, que daría la sensación que fue más una respuesta al anuncio de Rusia como para cerrar algo que otra cosa, lo que empezamos a notar es que todos los medios, cada vez que mencionan la vacuna rusa, automáticamente agregan que no se puede confiar, que no hay razones de seguridad, que no hay información, no han girado, no se sabe de dónde salió, no se sabe si se va a poder responder o no a las expectativas de seguridad. Entonces, bueno, quería que me cuentes qué sabes a partir de, qué se sabe en Rusia sobre la vacuna, sabiendo obviamente que no sos científico. Entonces, a partir de ahí lo que queremos también es un poco de conocimiento más popular. Las cuestiones demasiado técnicas nos van a exceder también a nosotros. Y también como un medio de comunicación, como un periodista de un medio de comunicación conocido ampliamente, no solo dentro de su país, también en todo el mundo. ¿Sabe? Yo empezaría mi respuesta con lo siguiente, porque usted ha dicho, absolutamente constató usted la verdad, que dicen que no se sabe sobre esta vacuna, pero yo creo que aquí se confunde una cosa muy importante. No se sabe, no es que no se sabe. La cuestión es quién no lo sabe realmente. Si ellos no lo saben, no es que no se sabe. Y yo voy a explicar en qué sentido. La cosa es que los que crearon esta vacuna, voy a repetir, el Centro Gamaleya, financiado por el Fondo Ruso de Inversiones Directas, ellos, ante esta campaña de desinformación, y no es lo que digo yo, ellos ya, digamos, nombraron cosas por su nombre, porque es una campaña de desinformación. Lanzaron una página web en 7 idiomas, entre ellos en el idioma español, donde se explica en esta página web, y yo incluso voy a decir cuál es la página web. La página web se llama, disculpa, ok, ellos lanzaron una página web, creo que se puede encontrarla en internet, sputnikvaccine.com, tiene una versión en español, donde explícitamente se explica todo sobre esta vacuna, así que todos esos argumentos de que no se sabe, entren en la página, lean por favor, yo no dirijo a ustedes por supuesto, que lo lean las personas que lo dicen, porque yo por ejemplo, hoy por ejemplo yo estaba también cubriendo el asunto relacionado con el tema, y yo entré a esta página, consulté, y muchas dudas que tenía, a mí me despejaron. Bien, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay una realmente campaña de desinformación, yo coincido. Además, dudosa es lo más, que es una vacuna dudosa, yo creo que es lo más inocente que se usa, porque incluso se llega a decir que es una vacuna peligrosa. ¿Dónde están las pruebas? También es muy interesante. Y, entre otras cosas, porque, como digamos, como
sustentan, digamos, sus afirmaciones de que es una vacuna dudosa. ¿Cómo se puede hacer una vacuna? Dicen ellos, de la noche a la mañana. Pero Rusia no hizo esta vacuna de la noche a la mañana. Por ejemplo, los propios creadores de esta vacuna dijeron que como mínimo 6 años están trabajando en temas relacionados que les permitió tener todo listo para rápidamente encontrar una solución a eso. 6 años como mínimo. Pero también se olvida que en realidad Rusia tiene una enorme experiencia, una enorme historia en esta materia de vacunas. Basta con recordar que incluso en el siglo XVII, y no es que yo lo digo incluso, es que lo dijo, por ejemplo, el mismo Kirill Dmitriev, para recordar, digamos, antes de esta campaña de desinformación, que incluso en el siglo XVII, la emperatriz rusa Catalina la Grande, yo voy incluso a leer, yo mismo incluso abrí eso, recibió la primera vacuna contra la viruela del país 30 años antes de que se realizaría, o lo siento, 30 años antes de que se realizara la primera vacunación en Estados Unidos. Rusia tiene un enorme historial. En los tiempos soviéticos se avanzó, nunca abandonó este tema. En los tiempos soviéticos también trabajó muchísimo en este tema. Bien, ahora vemos los resultados, porque durante el periodo de Rusia, ¿no? Tampoco se abandonó el tema, se trabajaba. No es nuestro realmente problema que hay tantas dudas en la vacuna rusa y cómo se puede imaginar que en Rusia existe esta industria, por ejemplo, de vacunas. Por supuesto que es, quizás para ellos realmente sorprendente, porque lo único que informa sobre nuestro país es que nuestros calles están llenos de osos y de gente borracha. Ellos mismos lo informan, pero realmente aquí hay de todo. Aquí hay ciencia, aquí hay, por ejemplo, pero yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en términos generales, es esta la respuesta, realmente. Sí, está perfecto. No podría haberlo respondido mejor. Está clarísimo el tema de la explicación y que la información está, lo que pasa es que, bueno, quien quiere la tiene que ver y la tiene que buscar. O sea, entonces es una gran responsabilidad indudablemente de los medios de comunicación que estamos para informar, nos guste o no, lo que pasa en la realidad y no lo que queremos que sea. Entonces eso es bastante cierto. Acá también llegó la versión de que esta vacuna ha sido diseñada por las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Que hace años, como vos decías, que trabajan sobre estas bases tecnológicas que son las mismas que se han realizado las vacunas del ébola y del MERS. Así que, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Ya nos dice un gran ejemplo con Catalina la Grande. Ahora vayamos un poco más a la actualidad, como para discernir un poco más sobre el tema de esta vacuna, ¿no? Sabe, primero, en cualquier caso, los que hicieron esta vacuna, en esta vacuna en concreto sobre la cual estamos hablando, porque también hay otros laboratorios rusos que están trabajando en sus vacunas y probablemente en unos meses también aparezcan otras soluciones, otras vacunas contra el coronavirus. Pero si hablamos sobre esta vacuna en concreto, sobre la desarrollada elaborada por el Centro Gamaleya, sí lo financió este Centro Ruso de Inversiones Directas, pero las noticias también decían, incluso desde el propio Ministerio de Defensa ruso, también no negaban que tiene que ver con el asunto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tiene que ver el tema. Desde el Ministerio Ruso de Defensa también tienen que ver, y lo decían abiertamente, que tienen que ver con el tema. ¿En qué parte participaron? ¿Quién participó? ¿En qué medida? Realmente, yo no quiero mentirles, no les puedo decir. Pero el que esta vacuna es fruto de una gran cooperación de diversos sectores, eso es verdad, eso es así. Bueno, Rusia tiene, imagino, muy desarrollado el tema militar, todo lo que tiene que ver con las armas biológicas, lo cual a uno le hace prever que deberían estar preparados como para tener una respuesta ante un ataque biológico. Básicamente, esto es en cierta medida extrapolable. ¿Sabe? Yo creo que realmente Rusia concede mucha importancia a temas biotecnológicos, pero entre otras cosas porque es una amenaza real que está dirigida contra nuestro país. Y no es que es algo inventado, no es que algo que digo yo. Yo creo que probablemente hayan podido ver noticias donde nuestras autoridades muy claramente reaccionaban con mucha preocupación a esas bases biotecnológicas, supuestamente de investigaciones tecnológicas, que prácticamente están rodeando a Rusia en los últimos años. Es que Estados Unidos, en las antiguas repúblicas soviéticas, está instalando
sus bases biotecnológicas. ¿Cuál es el objetivo? Hay muy poca información. Lo que se dice desde Estados Unidos, primero, que no es nuestro asunto, es decir, que no es en territorio ruso y que no se meten en ello. Y además que si algo estamos haciendo, yo es que no lo cito concretamente, pero la idea es la siguiente: si algo estamos haciendo es para el bien de la humanidad. La cosa es que en Rusia, por lo que vemos, no hay demasiada confianza en eso. Voy a hacerte quizás la última pregunta sobre la vacuna antes de adentrarnos a los últimos minutos que nos quedan en algo más político, ¿no? En temas un poquito más políticos. Vamos a la duda que crece sobre la tecnología ARN mensajero, que es una nueva tecnología cuestionada porque no se puede saber las consecuencias sobre el organismo. Rusia plantea una vacuna de doble mensajero. O sea, ¿se ha planteado estas dudas en Rusia o más bien ya se ha constatado que es segura? ¿Sabe? Yo primero quiero decir que yo no quiero encargarme de, digamos, profundizar demasiado en ese tema porque no soy científico, pero la pregunta que ustedes plantean es absolutamente correcta en el sentido de que realmente es algo que preocupa a la gente. De hecho, estas ruedas de prensa que aquí en Rusia celebran, las preguntas que hacemos a los responsables rusos son las mismas prácticamente. Entonces yo también traté de profundizarme en el asunto. Yo no voy a profundizarme en la tecnología, pero lo que yo quiero decir en términos generales, ¿no? Es que esta tecnología es justamente sobre lo cual yo acabo de decirles, sobre los cuales están hablando los creadores de esta vacuna. Es justamente en ello en lo que estaban trabajando estos últimos años, de los que yo mencioné. Es que quizás es algo nuevo para otros países, no es algo nuevo para Rusia, primero. Además, para hablar sobre estos ensayos de fase primera y 2 que se realizaron aquí en Rusia, no se registraron ningunos efectos colaterales mínimamente importantes. Eso es lo que nos confirmaron. De hecho, el propio Kirill Dmitriev, por ejemplo, ¿por qué yo le menciono? Porque es una persona que quizás más tiene que ver con esta vacuna. Bien, él mismo se puso esta vacuna, además que a sus padres, que son biólogos, es interesante, sus padres tienen más de 80 años, se pusieron esta vacuna y no tenían ningún problema. Él, hablando sobre sus síntomas, dijo que tenía 37 grados centígrados durante mediodía y luego el día siguiente ya estaba, digamos, como nuevo, así diríamos. Y para si quedan algunas dudas, el propio presidente Putin dijo que su hija, una de sus hijas, se puso también la vacuna. En su caso, la diferencia fue que tuvo la temperatura 37,5 centígrados. El día siguiente está bien. Bien, entonces es así como funciona. Aquí en Rusia hay mucha confianza. Y no solamente aquí en Rusia, porque yo creo que probablemente hayan podido ver noticias que ya de más de 100 países ya voluntarios del mundo quieren participar en la fase 3, que de hecho ya se está realizando. La fase 3 ya está en marcha. En Rusia nosotros no dudamos. ¿La vacuna en Rusia va a ser obligatoria? Porque tengo entendido que no, que va a ser voluntaria, o sea, se la va a aplicar el que quiera nomás. Ya incluso a nivel del presidente ruso se dijo que esto todo se va a realizarse de manera voluntaria, no se va a forzar a nadie, y los primeros en recibir la vacuna van a ser los del sector médico y los del sector docente. Serán las primeras personas, y todo de manera voluntaria. Luego, ya en octubre, prometan una campaña masiva. Pero bien, yo no sé si les sea interesante, pero yo a nivel personal y las personas que me rodean, yo no veo ni en ninguna persona dudas para hacer esa vacuna. Yo creo que nadie quiere ser expuesto a este virus sin tener protección alguna. Y claro, es un tema. Con las vacunas es comprensible en la gente todas las dudas. Ya ustedes mismos han generado algunas preguntas sobre el tema. Acá, además de los medios de comunicación, de poner muchas objeciones con el tema de la vacuna rusa, ellos hablan también sobre la moderna vacuna de los Estados Unidos, que tiene como efecto colateral, por decir de alguna manera, la esterilidad, ¿no? O la infertilidad. Ese es el tema. Los medios de comunicación obviamente ignoran, en definitiva, ignoran ese tema. Entonces es donde nos planteamos el rol y la importancia de los medios de comunicación en esta lucha geopolítica, o sea, en los planos de los medios occidentales, anglosajones especialmente, tiene una aplastante hegemonía, como responde Rusia. O sea, tiene una bastante hegemonía los medios de comunicación acá en Occidente,
y cuando se refieren a Rusia generan obviamente mucho más cuestionamientos de lo habitual, de lo que debería ser una información sobre una noticia, sino que impone su opinión. O sea, ¿cómo ve Rusia este fenómeno? Con el tema de los medios de comunicación, con respecto a la comunicación me refiero. Sabe, yo creo que usted en realidad ha tocado un tema muy importante y muy interesante. ¿Sabe en qué sentido? Porque realmente cuando hablamos sobre la importancia de medios alternativos, de que existan voces alternativas, justamente esta situación con la vacuna particularmente, yo creo que demostró claramente cuál es la importancia. Porque si no existieran medios alternativos, el mundo nunca supiera sobre la existencia de esta vacuna, por mucho que Rusia haga algo, porque por mucho que Rusia intenta que el mundo sepa distribuir, lanzar algunos negocios en ese sentido, no se supiera ninguna, porque los medios occidentales, los medios dominantes, los medios mainstream niegan acceso, digamos, para que esa información llegue a sus lectores, a sus seguidores prácticamente. Y realmente esa es la importancia. ¿Cuántas cosas, digamos, cuántas cosas pudiéramos no saber si no existieran esos medios realmente? Como por ejemplo, y sobre la vacuna, sí, y cuando hablan sobre posibles efectos de la vacuna o de remedios que están elaborando en Estados Unidos, realmente yo no voy a afirmar, yo no sé. Quizás les sea interesante un detalle, porque yo me tocó hablar con socios en Rusia, en América Latina, en Chile, en otros países que ya están recibiendo, por ejemplo, el fármaco ruso antiviral Avifavir. Es un fármaco muy eficiente para el tratamiento del coronavirus. ¿Qué es lo que es interesante? Ellos denunciaron que lo accesible que es la oferta rusa en comparación con lo que ofrece Estados Unidos, esas grandes corporaciones transnacionales, que ellos incluso me dijeron que los precios y las condiciones que imponen para que se reciban sus medicamentos, sus ofertas, demuestran que en realidad la salud es lo último que les interesa. La salud. Lo único que les interesa es dinero, 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 y cuanto más mejor. Bien. Y yo, ¿por qué lo mencioné? Porque si Estados Unidos está desarrollando algo, yo creo que lo más interesante en realidad no es el efecto probable que tiene, porque realmente ahora es difícil hablar sobre eso. Lo más interesante aquí es precio. Eso es lo interesante realmente. Y yo, por lo que yo entiendo, el precio va a ser exorbitante. Es probable. Una pregunta que me viene en función de lo que estamos hablando ahora. Se ha debatido mucho sobre el origen del virus, si el virus es natural o si el virus sale de un laboratorio. Se especuló si fueron las tropas norteamericanas en Wuhan cuando fueron a los juegos de guerra. Hubo versiones para todos los gustos. Entonces lo que me gustaría saber es cuál es la idea en general de la sociedad rusa. Más allá de que oficialmente la respuesta seguramente va a ser que no se sabe y que uno se atiene a lo que dice la OMS, me imagino, pero lo que me interesa saber es cómo lo viven los rusos, cómo lo sienten. ¿Sienten que esto tiene algo de una cuestión política, es una mutación hecha en un laboratorio con algún fin en especial? ¿Sabe? En realidad yo creo que la sociedad rusa en ese sentido no sea demasiado diferente a otras sociedades, porque bien, dentro de las personas que yo conozco hay quienes prácticamente me afirman, me aseguran casi como que si fuera, como casi vieron con sus propios ojos como, digamos, alguien está creando este virus para implantar. Realmente, ¿sabe? Yo le voy a decir que hay tantas informaciones contradictorias, tan difícil de saber cuál es la verdad con respecto a este coronavirus. Yo creo que la única verdad, espero que realmente sea verdad, yo al menos, bien, creo que sí es verdad, que quizás no sea tan importante si fue creado artificialmente, a pesar de que si es así realmente es un escándalo, si no usar otra palabra. Pero lo más importante si es un virus real o no. Yo creo que ya quedó demostrado que es virus real y lo importante es protegerse de él. Entonces, justamente sobre eso estamos hablando. Felizmente parece que ya estamos avanzando en el asunto. Pero bien, lo que se dice en Rusia hay de todo. Opiniones hay de todo. Yo creo que se puede imaginar. Yo supongo que en Argentina lo mismo. Bueno, y para cerrar esta entrevista, que la verdad nos ha resultado muy interesante, y para dejar picando, es un giro muy argentino esto, para que vos que hablas también de español, para dejar picando a nuestra audiencia, la intención después de esta pregunta es que nosotros hagamos un webinar para la última semana de agosto, para hablar sobre, como te había dicho antes, la importancia y el rol de los medios de comunicación en la geopolítica. Para bien o para mal, ellos funcionan de determinada manera. Bien, hablando de esto y ya dejando el compromiso con vos y con nuestra audiencia para hacerlo, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención.
Y como brasileña, yo observo que los argentinos son es un pueblo muy político, ¿no? Muy politizado. Acá se sientan a charlar, a tomar un café y están horas hablando del mundo y tiene la solución para todo el mundo y conoce del mundo y quizás por eso tenga esta cosa tan positiva con Rusia. Pero hay un medio que nosotros leemos siempre, varios medios, como nuestra función, no podemos dejar de leer a Russian Today, a Sputnik u otros medios que nosotros siempre, hasta el Financial Times, o sea, cualquier medio que uno puede tener acceso, ¿no? Pero en Russian Today particularmente nos llama la atención su versión en español y cómo está cooptado por el progresismo, cómo alienta todas las cuestiones del feminismo, LGTB, las políticas de género, cosa que incluso va en contra al propio pensamiento de su presidente, al propio pensamiento de Putin. Eso ha sido tema de discusión con nosotros, entre colegas, porque, a no entender por qué la versión en español da una versión totalmente diferente de la versión en inglés, por ejemplo. Perdón, de hecho hay noticias que no se encuentran, o sea, solo se publican en inglés, en español jamás aparecen. En español son siempre temas de género, temas menores y algún otro tema de vez en cuando que tiene que ver con Rusia, alguno, pero poco. Algo así a veces se filtra también en Sputnik, pero muchísimo menos. El problema más central es RT. Entonces, para que nosotros nos enteremos de las noticias, buscamos la versión en inglés, porque la versión en español nos deja mucho que desear. Así que antes de que nos maten, espero que no los vean los de Russian Today en español, quisiera saber tu opinión. Es una versión para jardín de infantes la que nos bajan. Saben, en realidad yo creo que para mí una pregunta un poco complicada, le voy a explicar en qué sentido, porque hablan sobre diferencias que existen entre diferentes versiones, por ejemplo, del mismo Sputnik. La cosa es que yo realmente estoy tan metido en nuestro Sputnik en español que no puedo seguir demasiado lo que hacen mis colegas de la edición inglesa, por un lado. Pero por otro lado, yo supongo que este tema un poco está reflejando un poco quizás la libertad que hay en el medio. ¿En qué sentido? Porque somos nosotros, yo, mis colegas y los de quienes están haciendo el medio. Y así depende quizás mucho de las personas, de la gente que trabaja, de las visiones que tiene. En ese sentido, yo no diría que hay aquí tan estricto este asunto. Además, usted ha dicho que, por ejemplo, al presidente ruso, por ejemplo, no le entusiasma demasiado el tema del LGBT. Eso sí, ¿verdad? Pero yo creo que el que no le guste no significa que, bien, hay un orden, digamos, para llevar una cierta línea editorial. Eso, una cosa, el que él opina, otra cosa es que nosotros somos los medios, somos el medio y podemos, bien, y lo hacemos como nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo una visión sobre ese LGBT, pero realmente le voy a confesar que en mi caso yo no recuerdo abordar demasiado ese tema. Voy a confesar, a mí tampoco me entusiasma mucho. Bien, pero a la hora de atacarlos, realmente tampoco quiero hacerlo, realmente, porque... no sé, realmente. No es que nosotros promovamos a un ataque sobre las cuestiones, sobre la gente del LGBT. Voy a usar las palabras de Papa Francisco. Lo que a uno no le cae bien es el lobby que hay detrás, no a las personas. Claro. Acá no hablamos de personas, hablamos de determinado lobby. Y como decimos, en Latinoamérica están las cuestiones de género que pareciera que a nosotros nos toca esta cuestión de género cuando no es la opinión de la amplia mayoría. Claro, yo lo que puntualmente noto en RT es que hay una diferencia, no solo en la versión entre inglés y español sumamente marcada, sino en las notas. Cuando son rusos los que escriben las notas hay una línea, y cuando son latinoamericanas hay otra línea. Y uno conoce la gente que escribe que es latinoamericana y sabe que tiene la posición de denunciar después en otros ámbitos a Putin como homófobo, como misógino, como un dictador que no permite que las minorías se expresen. Entonces llama poderosamente la atención que un medio ruso le dé espacio a esa línea. Y lo que pasa es que como nosotros tenemos cierta conexión con Rusia, hablamos con gente de Rusia, empezamos a notar
que nos toman a nosotros como referente y nos preguntan, ¿y por qué hace esto RT? Y entonces explicamos más o menos lo que decís vos. Y nos dicen, no, pero no puede ser, es intolerable, RT no puede seguir esta línea porque uno leía RT porque buscaba otra visión, porque para buscar esa misma visión leo la BBC y ya está, estoy contento igual. Entonces nos llama mucho esa atención y te digo que es un tema que se debate mucho y es casi como podríamos decir una desilusión con la posición que toma RT. No para ponerte un compromiso como colegas, porque entendemos cómo es, aparte estamos hablando de dos medios, claro, yo lo toco y no lo dejo hablar, él me interrumpe y después la gente dice, no la dejas hablar, es un tema cuando... No, lo que pasa es que es un tema a debate, es tratar de entender esa posición, qué es lo que está pasando. Si es casi como que, porque uno sabe, y hablamos antes, la importancia geopolítica hoy de los medios de comunicación. Entonces, que Rusia salga con 2, 3 medios a disputar, por lo menos en parte, en una pequeña parte, lo que es el sector de las comunicaciones, llama mucho la atención que haya cambiado esta línea y que inclusive cuando RT escribían en el, no sé, el 2012, 2013, 2014 era otra línea. Esto es algo que se profundizó después. Y te digo, hay versiones de lo que ha pasado con presiones de gobiernos latinoamericanos sobre la redacción de RT para que moderen las críticas al tema de género que había al principio y después nos encontramos con esta realidad. Y se van nutriendo, ya te digo, de periodistas que tienen una línea que no es la que uno esperaría. Además, una consulta entre colegas para no ponerte en compromiso, así que te dejo salir airoso con la última respuesta. ¿Sabe? Pero yo creo que en realidad esto responde un poco, quizás alguien no coincida, ¿no? Pero hay pluralidad realmente de opiniones dentro, por ejemplo, de la propia redacción realmente, porque hay personas que critican algunas cosas o que bien cuyo producto, así diríamos, crea una visión determinada, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez, en el mismo medio, en la misma redacción, por ejemplo, de nuestros colegas de América Latina pueden abordar el mismo tema, pero desde otro ángulo. Sí, esto existe realmente, pero resulta que como cualquier sociedad, esa redacción es como pequeña sociedad realmente, donde la gente realmente es distinta. Por ejemplo, en Argentina tampoco toda la gente tiene la misma opinión sobre uno u otro asunto, sobre Rusia tampoco, ¿no? Y lo mismo ocurre en la redacción. Lo que puedo decir es que esto no se convierte en malas relaciones entre nosotros. Eso está perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Un placer recibirte. Bueno, nos vamos a ver muy pronto y esperamos seguir afianzando este primer acercamiento y podemos tener un intercambio más fluido de opiniones de nuestros países para que haya un mayor entendimiento mutuo. Así que muchísimas gracias. Sí, para mí sería un placer. Muchísimas gracias. Un saludo. Estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Malo, Marce, incisivo, metiendo el dedo en la llaga con el tema de Russian Today, con RT en español, pero es algo que también coincido con él, que es que nos preguntan siempre por qué ese tema, y bueno, está bueno aclarar, a pesar de que quizás se sintió un poco presionado, Víctor, porque bueno, hablar de sus compañeros no debe ser fácil, pero bueno, como él mismo lo ha dicho, no es quien toma las decisiones y todos los medios tienen la libertad de expresión, ¿no? Es raro porque nos toca el progresismo. Sí, aparte yo estoy cansado que me pregunten por qué RT hace lo que hace. Entonces yo dije, la primera oportunidad que tengo lo voy a preguntar y bueno, como vieron lo pregunté, la respuesta es obvia, aparte, lógico, él pertenece también a Sputnik, entonces es relativo lo que puede llegar a decir más allá de lo que realmente sepa. O sea, uno siempre comprende esa situación, pero bueno, es bueno también que las autoridades rusas de alguna manera se vayan enterando lo que está pasando en sus ediciones en español y bueno, y saquen las conclusiones si está bien o no el camino que están tomando, porque uno no quiere que no haya pluralidad, pero sí lo que quiere es que mínimamente se mantenga un equilibrio, porque la posición es absolutamente pro, no
en contra ni más o menos. Entonces que haya pluralidad en realidad. Por eso, que haya la otra versión también, porque para leer eso leemos algunas de las revistas de los portales que hay acá o en Occidente y tenemos la misma versión que RT. ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, y por otro lado está el tema de las vacunas, que esperamos también haya podido discernir algunas dudas. De una página que la vamos a poner ahí, que pusimos a continuación en el graph, vamos a poner el detalle del video. Si alguno quiere tener información sobre esta vacuna, vaya a ese sitio y puede corroborar que van a encontrar. Pareciera que los periodistas argentinos no habían encontrado esta información, así que viene bien aclararlo. Aprovecho para invitarlos, vamos a estar organizando un webinar para la última semana de agosto, tal como yo le había comentado con Víctor, para hablar sobre el rol de los medios de comunicación en la geopolítica, que creo que es un tema que también es interesante para abordar en los tiempos que corren. ¿No, Marce? Y 30 segundos para cerrar. No, nada más eso. Y bueno, cuando abordemos ese tema también se dan cuenta porque nosotros después nunca tenemos, hablando de pautas oficiales, las pautas que se conocieron estos días. Me enteré en las pautas, mira, voy a ser sincera, me enteré por Cunio, porque estuvimos mirando su programa y me enteré lo que recibe nuestro querido amigo Navarro, el Destape, ¿no? El Destape, el Destape. Sí. Y nosotros no recibimos, bueno, digamos que nosotros tenemos un 5% de su audiencia. Que a nosotros nos den el 5% de la pauta, con eso estamos requete felices. No pedimos mucho, lo que nos toca nada más. Pero no te toca nada, porque la pluralidad es para solo gente que es amiga. Bueno, eso quiero aclarar. En el gobierno de Macri siempre hemos dicho desde un principio la publicidad oficial fue solo para sus amigos. En este gobierno sigue igual, solo para sus amigos. En el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, a nosotros nos dieron publicidad oficial porque nosotros presentamos los papeles y nos dieron publicidad oficial porque nos correspondía, no pedimos un favor a nadie. Una cuota mínima, pero que te permitía, es un salvavidas, porque nosotros obviamente no tenemos los gastos que tienen los grandes medios. Claro. Pero es interesante que se le abría un poco de espacio a los... Yo no voy a decir que los amigos, siempre los amigos por una cuestión ideológica tienen más pauta. Debería buscar balancearse con los medios más fuertes y dándole las pautas en realidad a los que menos fuertes son para poder garantizar la pluralidad. Yo entiendo que, bueno, que haya un corazoncito y le doy más al que habla bien de mí. Maravilloso. Pero no al resto, cero. Claro. Ese es el problema. El resto es nada. Nada de nada. Y la verdad, nosotros no vamos a cambiar lo que estamos diciendo por la pauta. Así que nos darán la pauta y seguiremos diciendo lo mismo, o no nos dan la pauta como ahora y seguimos diciendo lo que queremos igual. Aparte, tenemos todos los papeles. Joya, nunca taxi. No es una cuestión de legal, o sea, si vos ves nuestra parte... Sí, te cumplís todos los requisitos que establece la ley, la decisión es política, obviamente. Pero es bueno que se empiece a saber, porque la gente lo ve como un gran misterio. Bueno, esto es así. O sea, te bancan o las empresas, cuando vos decís lo que ellas quieren escuchar, o la pauta del Estado, que es la que se supone que sirve para que cuando vos hablas en contra de lo que quieren las empresas, también tengas una forma de expresarte, porque si no, te asfixian económicamente. El resultado es que ahora tenemos alineado, desde que llegó Macri, seguro, alineada la pauta oficial y la privada, solo para que hablen de lo mismo. Y bueno, es la realidad que hay. El tema es que lo sepan y bueno, cada uno sabe después por qué dice y por qué no dice. Es más complicado, obviamente, tomar la postura nuestra de agarrar y decir las cosas como nos parece a nosotros que son, y después pagar el costo político, que decir que todo es maravilloso, que la vacuna británica, hecha por un empresario con dudosos antecedentes argentinos, es magnífica y hay que salir corriendo a festejar eso. Y uno no lo entiende, pero después ve cuando se alinean los distintos medios para aplaudir eso, porque es. Ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que la manera de colaborar con nosotros, si es con recursos, lo pueden hacerlo a través de Patreon y adquiriendo los libros de autoría de Marcelo Ramírez,
o la colaboración que no les cuesta nada, solamente este amor por alguien que está tratando de remársela en dulce de leche, pero remando al fin, que es difundiendo nuestro contenido con sus amigos, dando like, compartiendo, suscribiéndose al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos. Dale. Tendríamos que haber hecho esto al principio, No sé, no, porque al no. final te llega un tercio de lo que Pero está viendo. llega.